Bienvenidos al podcast Mi Dios y Vuestro Dios, un podcast cristiano donde nos sumergimos en las Escrituras para ampliar nuestro conocimiento del quien es tanto nuestro Dios como el Dios de Jesús, y mucho, mucho más. En nuestro tercer episodio vamos a examinar las Escrituras para llegar a una comprensión bíblica del título El Hijo de Dios. En el último episodio repasamos muchos versículos que decían lo que necesitamos creer para ser salvos, y vimos que creer en Jesús como el Hijo de Dios es esencial para la salvación. Sin embargo, no repasamos lo que significa el título Hijo de Dios, ya que esto ocupaba su propio episodio. Ahora, antes de ver cómo Jesús es el Hijo de Dios y qué significa, veamos primero 4 usos diferentes en lo cual otros se refieren como el Hijo de Dios también. Para el primer uso, aunque esto no está en orden, comencemos en Génesis 5. Aquí encontramos la primera genealogía que va desde Adán hasta los hijos de Noé. Todos en la lista fueron engendrados por su padre, otro ser humano, con la excepción de Adán. Más bien, en los versículos 1 y 2 tenemos un resumen de cómo fue creado, ya que fue el primer ser humano y, por lo tanto, no tiene un padre humano. Aunque este pasaje no se refiere a Adán como el Hijo de Dios, Lucas, en su Evangelio, da su genealogía, comenzando con Jesús y volviendo hasta Adán. No voy a leer el pasaje entero, pero en el versículo 38 del capítulo 3 dice así: Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. Lucas le da a Adán este título porque él no tuvo un padre humano, es decir, no fue engendrado en el sentido de que un humano engendra a un hijo, y por lo tanto es hijo de Dios porque fue creado por Dios. Ahora, el título Hijo de Dios también se aplica a otros seres creados que no son humanos. Un ejemplo que vemos son los ángeles, que son llamados hijos de Dios en Job 38, 4 al 7. En este pasaje Dios le dice a Job: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Podemos ver que mientras Dios estaba creando el mundo entero, cada planta y cada ser viviente, durante ese tiempo estos ángeles estaban ahí y vieron todas las maravillas creadas por Dios, y Dios ahí los llaman hijos de Dios. Y este es el primer uso bíblico del título Hijo de Dios, siendo creado por Dios mismo sin ser engendrado por un ser humano, aunque en el caso de los ángeles sabemos que ninguno son engendrados por un ángel, sino que todos fueron creados por Dios. Ahora, también hay un sentido en el que todos los seres humanos son hijos de Dios, como Pablo dice en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y después en el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, es decir, siendo hijos de Dios. Entonces, en un sentido general de la creación, todos somos considerados hijos de Dios, aunque sabemos que en el Nuevo Testamento y en lo que es la salvación, eso lleva otro sentido que lo miremos en otro tiempo. Obviamente todos los humanos no fueron creados directamente por Dios, así como Dios creó a Adán. Sin embargo, somos el resultado de la creación de Dios en el proceso que Él instituyó, y en Él vivimos y Él nos da nuestro aliento de vida. Vamos ahora al segundo uso del título Hijo de Dios, que es en referencia a la nación de Israel. En Éxodo 4, 22 y 23 tenemos la primera mención de Israel como el Hijo de Dios, su primogénito. Y Dios dice: Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito.
A lo largo de la historia, el hijo primogénito fue importante ya que es el hijo que sería el primero en la línea para heredar el trono si es un rey, o en una familia común se hace el nuevo jefe o líder de la familia. En Israel, el hijo primogénito también recibía una doble porción de la herencia, como vemos en Deuteronomio 21:17. Aunque el derecho del primogénito generalmente estaba reservado para el hijo que nació primero, por lo tanto, primogénito, no siempre fue dado al primogénito. Vemos esto en el caso de Esaú y Jacob. Esaú era el hijo primogénito de Isaac, pero él renunció a su derecho por un plato de comida. Esto no fue por casualidad, ya que Dios le había dicho a Rebeca que el mayor servirá al menor. Pero también Jacob era como su padre, porque Isaac también tenía los derechos del primogénito, aunque él no era el primer hijo que nació. Dios le prometió a Abraham un hijo, pero él no pudo tener hijo con Sara, así que ella le dijo que tuviera un hijo con su sierva, y lo hizo, y de ahí vino Ismael. Pero Dios le dijo a Abraham que Ismael no era el hijo que le prometió. Pero no fue hasta 14 años después, cuando Abraham tenía 100 años, que Isaac, el hijo prometido de Dios, nació y recibió los derechos de primogénito. Del mismo modo, Israel no era la primera nación en existir. Sin embargo, Dios escogió a Israel como su hijo primogénito, y eso lo vimos en Éxodos 4, 22 y 23. Más adelante, en Oseas 11:1, Dios se refiere de nuevo a cómo sacó a su hijo de Egipto, diciendo: «Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo». Dios escogió a Israel de entre todas las naciones para ser su hijo, y en Romanos 9:4 Pablo dice con respecto a Israel: «De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas». Entonces, así como Jacob y Isaac no eran primogénitos en el sentido de que nacieron primero, Israel también es el hijo de Dios, aunque no fue la primera nación, ya que Dios los escogió a ellos para recibir las promesas, así como vemos en Isaac y en Jacob. Ahora, vamos a ver el tercer uso del título Hijo de Dios, y es en referencia al rey davídico. Dios dice de David en el Salmo 89:27: «Yo también le pondré por primogénito, el más exceso de los reyes de la tierra». Luego podemos ver en 2 Samuel 7:14 que Dios le dice a David con respecto a su hijo: «Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo». En este pasaje, Dios está haciendo saber a David que después de que muera, su hijo, Salomón, que viene de su propio cuerpo, será a través de quien Dios va a construir una casa para su nombre, y que su hijo establecerá el trono de su reino para siempre. También vemos esto en 1 Crónicas 28:6, cuando David declara que Dios le dijo: «Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre». Aquí otra vez vemos que el Hijo de Dios es alguien que Dios escoge para su propósito. Entonces es bien claro que el uso del título Hijo de Dios aquí es en referencia a un rey davídico. Originalmente, Dios no tenía un rey humano sobre Israel, ya que Dios mismo era su rey. Dios había establecido jueces para ayudar a liberar a Israel de los enemigos, y después de que fueron desobedientes a Dios o que se apartaban de Dios, ellos ayudaron a guiar a Israel de regreso a Dios. Esto sucedió una y otra vez, ya que Israel simplemente no aprendía. Pero vemos después en 1 Samuel capítulo 8 que Israel, queriendo ser como las otras naciones, le pidió a Dios un rey humano, ya que ellos estaban rechazando a Dios como su rey. Dios le concedió a Israel tal como ellos lo pidieron, y estableció un rey humano para gobernar sobre ello. Empezó con Saúl.
Es interesante porque Dios no solo estableció a un rey humano por un tiempo, sino que lo hizo para siempre. Pero aún así, Él nunca dejó de ser rey de Israel, como vemos en el Salmo capítulo 10, versículo 16, donde dice, Jehová es rey eternamente y para siempre. Ahora, aunque Dios siempre será rey, Él sí ha establecido un rey para su pueblo. Y este rey no solo será en esta tierra, sino que para siempre, aún en el cielo y tierra nueva. Esto es lo que Dios le prometió a David en 2 Samuel capítulo 7, cuando Dios dice que el trono y el reino de David se establecerán para siempre. No hay fin para este reino o trono. Sin embargo, sabemos que David y Salomón ambos han muerto y ya no están sentados en el trono. Entonces, ¿quién es el hijo davídico de Dios que se sentará en ese trono para siempre como rey? Bueno, creo que todos sabemos la respuesta, ¿no? Es Jesús de Nazaret. Pero antes de llegar a ver cómo Jesús es el prometido hijo davídico de Dios que se sentará en el trono para siempre, vayamos un poco más atrás y veamos cómo los otros usos del título Hijo de Dios también se aplican a Jesús. El primer uso de Hijo de Dios que vimos fue en relación con el ser humano creado sin un padre humano. Si recuerdas, Adán fue llamado el Hijo de Dios en Lucas 3:38, ya que no tenía un padre humano. Del mismo modo, Jesús no tuvo un padre humano. De esta manera, Jesús también es llamado el Hijo de Dios, ya que fue creado directamente por Dios en el vientre de María. Lucas 1:35 dice así, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, o en otras traducciones, por esta misma razón, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tomen en cuenta aquí que la razón por la cual Jesús será llamado el Hijo de Dios es que Él fue concebido milagrosamente. Aunque Jesús tuvo una madre humana, Él no tuvo un padre humano y fue creado por Dios en el vientre de María. Lucas, por lo tanto, llama a ambos Jesús y Adán el Hijo de Dios, ya que ambos tuvieron un origen de manera similar, que fueron creados por el poder de Dios, el poder del Altísimo. Esta no es la única manera en que Adán y Jesús son similares, ya que Pablo llama a Jesús el último Adán. Y rápidamente, vamos a ver solo una manera en cómo ambos son semejantes, y es que los dos fueron tentados por Satanás. A diferencia de Adán, Jesús no cayó en tentación, sino que venció la tentación y lo venció hasta la muerte. Es por eso que Pablo dice en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y aquí vemos el contraste de ambos, que por el pecado de un hombre, el pecado entró al mundo entero y por el pecado entró la muerte, pero por este otro hombre, Jesús, que nunca pecó, por él tenemos la vida eterna. Ahora, sigamos al segundo uso del título Hijo de Dios, que también se aplica hacia Jesús. Si se acuerdan, ese uso fue para Israel como una nación. Israel era el hijo escogido de Dios, su hijo primogénito. Este uso del Hijo de Dios también se aplica a Jesús. Dios le hizo muchas promesas a Israel y sabemos que al fin del día, estas promesas se cumplen en Jesús. Pablo dice en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo está diciendo que las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, que era el pueblo de Israel, son cumplidas y fueron hechas para Jesucristo. Mateo entendió esto claramente, y él mismo, cuando cita un pasaje sobre Israel que ya vimos antes en Oseas 11:1, Mateo lo aplica a Jesús. En Mateo 2:13 al 15, un ángel le dijo a José,
en su sueño que huyera de Egipto hasta que Herodes, que quería matar a Jesús, muriera. Mateo luego dice en el versículo 15, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, aunque esto era algo que ya sucedió cuando Dios llamó por primera vez a Israel su hijo primogénito, que fue en Éxodos, ahora este pasaje que se refería a un evento pasado también fue aplicada y cumplida en un evento futuro que fue en Jesucristo. Israel fue llamado hijo de Dios, ya que fueron elegidos por Dios para ser la luz de las otras naciones, para que el mundo llegara a conocer al único Dios verdadero. De la misma manera, Jesús fue llamado hijo de Dios, ya que Él fue escogido por Dios para ser la luz del mundo. Jesús es el que cumple este propósito que Dios le había dado a la nación de Israel, pero al igual que Adán, ellos fallaron en su prueba. Mas Jesús tuvo éxito donde tanto Adán y Israel fallaron. Ahora, hay otras semejanzas entre Israel y Jesús. En Isaías 41:8, Dios le dice a Israel, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, quien yo escogí. Aquí Israel es llamado siervo de Dios y en el siguiente capítulo 42, versículo 1, Dios dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. A primera vista, puedes pensar que eso se refiere a la nación de Israel, no a una persona, porque el capítulo anterior se refería a la nación. Pero sabemos que eso se refiere a Jesús, porque Mateo dice que este mismo versículo, en Isaías 42:1, se cumplió en Jesús. Y eso está en Mateo 12, de 17 al 21. Y aún Dios mismo se refirió a este versículo en el bautismo de Jesús, en Mateo 3:17, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, los pasajes que son de Israel como nación general son cumplidas por medio de Jesús. Ahora bien, hemos repasado cómo los dos primeros usos del Hijo de Dios se aplican a Jesús de una manera similar a como se aplicaron a Adán y a Israel como nación. Entonces, no debería sorprender que el tercer uso de Hijo de Dios también se aplica a Jesús. Ahora, regresando a 2 Samuel 7:14, donde Dios le dijo a David que su hijo Salomón será para el hijo y él le será el padre, el autor de Hebreos aplica este versículo a Jesús en Hebreos 1:5, diciendo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será hijo. En consecuencia, así como Israel fue llamado hijo de Dios y las promesas hechas a ellos finalmente se cumplieron en Jesús, el hijo y descendiente que Dios le prometió a David es, al final, cumplido en Cristo. Cristo es el rey prometido, aunque en su contexto inmediato del Antiguo Testamento fue cumplido en Salomón. Obviamente, él no está en el trono para siempre. Dios estaba aludiendo a otro que se sentará para siempre, y este es Cristo. Porque si recordamos la promesa de Dios a David, Dios dijo que establecería el trono de su reino para siempre. Entonces, como vimos antes, tanto David como Salomón murieron y ya no están sentados en el trono. Dios había prometido un rey que iba a venir del linaje de David, del cuerpo de David, claro, por su semilla, y que él se sentará en el trono definitivamente y para siempre. Y ese rey, otra vez, es Jesús. Ahora, vamos a ir al Salmo capítulo 2, un salmo mesiánico que sabemos que se aplica a Jesús. Este es un pasaje bien importante porque va a enlazar bien esta próxima parte del episodio en relación a 3 títulos usados para Jesús. El versículo 7 es el versículo más famoso y dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Si vamos al versículo anterior, el versículo 6, dice así, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte.
Y el tercer título se ve en el versículo 2, donde dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. La palabra ungido en español es la palabra hebrea Mesías, porque eso es lo que significa Mesías, ungido. Este salmo es clave porque estos títulos se usan casi sinónimamente en el Nuevo Testamento en referencia a Jesús. En Juan 1:44-49, Felipe le dijo a Natanael que habían encontrado aquel sobre quien Moisés y los profetas escribieron, Jesús de Nazaret. Y Natanael lo descartó diciendo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pero entonces, una vez que Jesús le dijo como lo vio debajo de la higuera, Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael relaciona cercanamente al quien es el Hijo de Dios con el Rey de Israel. En Lucas 1:32 y 33 vemos como una vez más el título Hijo de Dios está vinculado al Rey de Israel, cuando el ángel Gabriel le dice a María, refiriéndose a Jesús, será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el rey que Dios había tenido en mente desde el principio, pero no era tiempo todavía. Entonces es bien claro que este título, Hijo de Dios, cuando se aplica a Jesús, se refiere a que Él es el Rey de Israel. Otro pasaje que también nos enseña esto se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 7 y también en el versículo 12. Los judíos mismos reconocen que al serse o llamarse el Hijo de Dios, Jesús estaba siendo un rey. El versículo 7 dice así, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. ¿Pero qué significa eso? Bueno, vinemos al versículo 12, y dice, si a este suertas no eres amigo de César, todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces aquí es bien claro que cuando Jesús declara ser el Hijo de Dios, para ellos es igual que declare ser un rey. Y así se lo explican a Pilato. Entonces, aquí vimos cómo el título El Hijo de Dios y el Rey de Israel son relacionados. Ahora vamos a ver cómo el título Hijo de Dios y el Mesías están relacionados. En Mateo 16, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro responde diciendo, tú eres el Cristo. Es decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Este pasaje es muy significativo porque eso no fue solo una adivinación afortunada de Pedro. No, fue algo que Dios mismo le reveló directamente. Y Jesús continuó diciéndoles a sus discípulos que no le dijeran a nadie que Él era el Cristo. Para mí esto es bien interesante porque los que creen en la Trinidad dicen que la revelación más importante acerca de Jesús fue que Él era Dios o Dios encarnado, mientras que para Jesús la revelación más importante es que Él es el Mesías, el Cristo. Los judíos estaban esperando que el Mesías viniera y que los librara de la opresión romana. El Mesías que ellos esperaban iba a ser el rey davídico, iba a ser el Hijo de Dios, que iba a establecer el trono de David para siempre. Incluso los discípulos estaban ansiosos por esto cuando le preguntaron a Jesús en Hechos 1 capítulo 6, después de su resurrección. Le dijeron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Entonces es bien obvio que el título Mesías está relacionado y se usa sinónimamente con el título El Hijo de Dios. Por eso, como vimos en el último episodio, para ser salvo tenemos que creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo ambos, el Rey de Israel y el título Mesías, son relacionados con el Hijo de Dios, pero vamos a ver también cómo el título Mesías está relacionado con el Rey de Israel. En Lucas 22:67, el sumo sacerdote le dice a Jesús, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y sabemos que Jesús deja bien claro que sí, Él era el Cristo. Pero luego en Lucas 23:2, para convencer a Pilato que matara a Jesús, los judíos le dijeron,
A este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Como romano, Pilato no relacionaba el título Mesías o Cristo con un rey. Por eso los judíos tenían que aclarar que al Jesús decir que eres el Mesías, significaba que él estaba diciendo que él es el rey. Esto realmente trae el punto a casa porque basado tanto en el relato de Juan como en el de Lucas, ambos títulos, el Hijo de Dios y Cristo, se equivalen a ser rey. Entonces, estos tres títulos que vemos en el Salmo capítulo 2, es el Mesías, el Rey y el Hijo de Dios, se usan sinónimamente en el Nuevo Testamento y los tres aplican a Jesús. Jesús nunca tuvo que decir que Él era el Rey de Israel. Simplemente diciendo que era el Mesías o el Hijo de Dios era suficiente para que los judíos entendieran lo que Él decía. Ahora, vamos a ver un título más que se usa de Jesús varias veces, y este es el título El unigénito de Dios. Hasta ahora, ninguno de los usos del título Hijo de Dios en las Escrituras enseña que Jesús es de la misma naturaleza divina de Dios, y lo mismo es cierto de este uso, el unigénito de Dios. La palabra clave en este título es unigénito, y algunas traducciones dicen único. Realmente hay un debate sobre el origen de esta palabra y lo que significa, pero básicamente puede significar ya sea un solo hijo engendrado o puede significar único en su clase. Lo que para mí parece interesante es que la palabra se usa de ambas maneras. En Lucas 7:12 dice, cuando llegó, hablando de Jesús, cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a entrar un hijo difunto, hijo único de su madre. Entonces, la palabra puede referirse a un solo hijo que fue engendrado, es decir, que no tuvo ni hermanos ni hermanas. Pero luego, en Hebreos 11:17, vemos que se usa para un hijo que no era un hijo único. El versículo dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Todos sabemos que Abraham tuvo a Ismael años antes que Isaac naciera. Y después de que Sara murió, Abraham se volvió a casar y tuvo 6 hijos más. Por lo tanto, Isaac claramente no era hijo único en el sentido que no tenía hermanos. Entonces, en el caso de Isaac, el ser único hijo o unigénito debe ser en referencia al hijo que recibe las promesas y la herencia. Esto es porque solo Isaac fue quien Dios le prometió a Abraham, y solo él fue el que heredó todo lo que su padre poseía, como vemos en Génesis 25:5. Entonces Jesús, como Isaac, es el que recibe las promesas y la herencia de Dios. En Hebreos 1:2 dice acerca de Jesús, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Jesús es el unigénito de Dios porque Él es el que heredó todo el universo de Dios. Entonces, es en esta manera que Jesús es el unigénito o único Hijo de Dios, porque Él es el que recibe todas las promesas. Y es solo a través de Jesús que también nosotros podemos participar de la herencia prometida. Jesús es el que fue obediente hasta la muerte y a quien Dios le exaltó al lugar más alto, que es a su diestra. En Génesis 22, Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su unigénito, aunque no tuvo que llevarlo a cabo porque Dios solo estaba probando la fe de Abraham. Pero en Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y en Filipenses 2:9, después de que Jesús fue obediente hasta la muerte, Pablo dice, por lo cual, o por esta razón, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La razón por la cual Isaac no tuvo que ser sacrificado es porque él solo era una sombra de lo porvenir. Jesús es el que vino y dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. La vida de Isaac fue salvada para que él pudiera recibir su herencia, mientras que Jesús dio su vida para que él pudiera recibir la suya.
Si tú crees en la Trinidad o lo creíste en un tiempo así como yo también, entonces ciertamente has oído hablar de un título similar que es usado por los que creen en la deidad de Cristo. Ese título es Dios el Hijo. Sin embargo, es un título que está ausente de cada página de la Biblia porque simplemente no es bíblico. Hemos pasado por todos los diferentes usos del título Hijo de Dios que se aplica a Jesús y que se encuentran en la Biblia. Ninguno de esos usos indica que Jesús es el Hijo de Dios porque tiene o comparten la misma naturaleza divina. Esto es algo que se ha impuesto en las Escrituras. Esto es extremadamente importante porque en el último episodio repasamos lo que las Escrituras dicen que debemos creer para ser salvos, y creer que Jesús es el Hijo de Dios fue crucial. Desafortunadamente, la mayoría de los cristianos se les han enseñado fácilmente a entender el título Hijo de Dios como si dijera Dios el Hijo. Espero que ahora puedan entender lo que significa que Jesús es llamado el Hijo de Dios. Primero, vimos que fue llamado Hijo de Dios una vez porque fue creado por Dios en el vientre de María. Después fue llamado Hijo de Dios en referencia a la nación de Israel, ya que en él se cumplen las promesas dadas a la nación. Y el contexto en que Jesús más fue llamado Hijo de Dios es en referencia al rey davídico, el Mesías. Esto es lo que Jesús declaró ser, el rey de Israel. Y también vimos el último uso, el unigénito de Dios, que sabemos por el contexto bíblico que significa que Jesús es el que recibe las promesas y la herencia. Yo sé que no es fácil dejar a un lado lo que hemos creído todas nuestras vidas. Lo sé de primera mano, pero debemos de aprender a dejar atrás lo que no se enseña en la Biblia y aceptar lo que sí se enseña. Ahora, ¿tiene un costo dejar atrás lo que hemos creído todas nuestras vidas? Sí lo hay, pero el costo vale la pena. Solo pregúntale a Pablo. Gracias por escuchar, y mi oración es que el Dios de la paciencia y del consuelo nos conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.